Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos, después de haber vivido la gran celebración de la Santísima Trinidad, misterio central de nuestra fe, de este Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, pero que es un único y solo Dios verdadero. Hoy la Iglesia nos invita a seguir continuando con esta lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿saben que está mandado ojo por ojo, diente por diente? Pues yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, enséñanos a comprender el Espíritu con el cual has enseñado el Evangelio, con el cual Cristo lo ha dado a su iglesia y tú lo has dado para que lo vivamos en el tiempo, en la historia. Tú, que sigues acompañando los destinos de esta iglesia de Cristo, enséñanos a vivir en estos mandamientos del amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué dice el texto? Miremos otra vez Mateo 5, capítulo, versículos 38 al 42. Hemos venido escuchando las antítesis. ¿Cuál es la de hoy? ¿Qué ha dicho? ¿Han escuchado qué se dijo? ¿O saben que está mandado tal cosa? ¿A qué se refiere? A una ley antigua. ¿Cuál es esa ley? Él, yendo más allá, ¿qué propone? ¿Y cómo está presentada esta propuesta de Jesús? Con unos ejemplos concretos y unas actitudes fundamentales para aquel que lo quiera seguir. ¿De qué habla el Señor hoy en el Evangelio? Después de hacer 2, 3 lecturas, lo recomponemos con la memoria, lo bajamos de la mente al corazón y que queda en este primer momento en nuestro corazón. Segundo momento, meditación. Hemos venido hablando que Jesús no viene a abolir la ley de los profetas, sino que viene a darle un espíritu nuevo a la ley que se había vuelto cosificada y se estaba volviendo letra muerta, obligatoria, sin comprender el sentido y el espíritu de ir más allá del solo cumplimiento. Hoy propone algo que va más allá de algo que existía. Y ustedes y yo lo hemos escuchado muchas veces, la ley del talión. Y resulta que en el año 1750 a.C. fue un avance dentro del imperio asirio, de toda esa Siria antigua. El código de Hammurabi proponía ya ponerle límites a la venganza. Es decir, si a usted le hacían una ofensa o lo agraviaban, usted podía responder siempre y cuando fuera de la misma forma, no más. Entonces en ese momento fue como bueno, por lo menos limitamos la venganza, no es más. No es que si este me hizo esto, yo le hago el doble o el triple. No, era una medida de proceder. Y digamos que Israel había bebido un poco de eso en el Antiguo Testamento. Y Jesús vino a cambiar aquel sentido de la ley del talión y Él nos dice hoy, porque se los dice a los discípulos y a los que escuchaban y a todos en el tiempo, en la historia donde se proclama este Evangelio, Jesús vuelve a proponer hoy: no hagan frente al que les agravia. Es decir, no devuelvan mal
por mal. Hay una canción antigua que dice golpe por golpe yo pago. Y digamos que es muy el espíritu humano de responder. Claro, nos agravian, hacen afrentas, viene violencia y se responde muchas veces de la misma manera. Que Jesús trae una propuesta muy distinta a la del mundo y es todo lo contrario. La violencia se desarma con la no violencia. Pero hay que entender algo aquí, lo que Jesús propone, que suena muy como, bueno, poner la otra mejilla, dar la túnica con el que él pone pleito, y también la capa inclusive, o sea, más de lo que le están pidiendo. Requiere una milla, acompáñalo dos. De la misma forma, este sentido es dar un poco más de lo que están requiriendo. Y a quien te pide, dale, al que te pide prestado, no lo rehuyas. Es decir, todos los requerimientos de otros en estas relaciones humanas, el creyente en Jesús tiene una forma distinta de responder. Si al mal, no con el mal, sino se responde al mal con el bien. Y eso no significa resignación y apocamiento y como perdónenme la expresión, como si fuéramos bobitos y entonces nos dejamos hacer todo. Jesús no quiere eso. Jesús quiere es que se vivan el amor y el perdón con una fuerza activa. La fuerza activa del amor y del perdón. La fuerza activa de quitar esos círculos viciosos del mal y de la violencia que engendra más violencia y frenarla de un tajo, respondiendo de otra manera. Hay un ejemplo con la vida de Jesús. Acuérdense ustedes cuando Jesús lo presentaron allá en la casa de Anás y Caifás, le pegaron bofetadas. Y él no respondió con bofetadas ni rabia, pero sí pidió aclaración. Y dijo, si he hablado mal, pues ¿por qué me pegas? Y si no, entonces dime en qué estoy equivocado. Se pidió aclaración. Pero no respondió con ira, no respondió con violencia. Con su poder de Dios, no desde la cruz, no derramó rayos y centellas ahí contra los que lo estaban crucificando. Entonces le pidió al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vivió lo que enseñó. Pero nos presenta hoy un nuevo espíritu para responder ante las afrentas y ante las realidades del mal. Entonces viene hoy la palabra a usted y a mí a invitarnos a una meditación. Si nos llamamos católicos cristianos, seguidores de Jesús, ¿cómo respondemos? Y eso es para mí una pregunta. Porque normalmente yo puedo ser violento, tengo ahí toda una herencia familiar y cada uno de nosotros también podemos estar como con 3 piedras en la mano, cualquier cosa, o nos hacen un requerimiento dentro de distinto orden de la vida. Por eso hay varios ejemplos que los que propone Jesús es como el cristiano va más allá y no devuelve mal ante el mal. Devuelve el bien cuando le proponen el mal. Devuelve el amor ante el mal. Y es la forma de ir cortando el actuar del mal en el mundo, que es un círculo vicioso. Es la única manera de romper todas esas esferas de odios que han tenido nuestras sociedades, porque entonces unos hacen una cosa y aparecen otros que hacen no solo eso, sino peor. Ni siquiera tienen la ley del talión, sino que van más allá, porque se vengan 2 o 3 veces más. En algunas circunstancias, acuérdense ustedes esos pleitos familiares, esas situaciones de partidos políticos en los países, de historias de sociales, de un montón de cuestiones en las cuales están envuelta nuestra historia humana, nuestra historia de nuestros países y comunidades, donde hay que cerrar y quitar los odios y no ofrecer mal al mal. El cristiano tiene otra propuesta. Eso es lo que Jesús enseña, más que cumplirlo aquí al pie de la letra, que pongamos la otra mejilla, que eso podría ser un paso avanzado de santidad. Eso ya es un temple de santidad, pero Jesús quiere aquí es como un espíritu para comprender ante las situaciones humanas cómo respondemos. Cómo, claro, somos dignos de que se nos haga justicia y somos dignos de los procesos humanos de que haya justicia y se tienen que hacer requerimientos, se hacen, pero no con ira, no con violencia. Y cuando se va avanzando en el amor de Cristo, se responde al que le hace mal a uno, pues aquel que se va metiendo en ese amor de Dios tiene la capacidad de con Dios por dentro, de responder con una sonrisa, de responder con otra situación. Son los ejemplos que plantea hoy Jesús aquí ante la ley del talión. Talis es tal cual. Usted puede responder tal cual como lo ofendieron, que era la ley antigua. Aquí Jesús la llevó más allá.
en estas enseñanzas del Espíritu, de vivir toda esta normatividad del Antiguo Testamento, no una letra muerta, sino con una nueva actitud, la de los hijos de Dios, la de los que aman y esperan en Jesús, la de los que siguen a Jesús. Gandhi en la India propuso a su manera también una forma de vivir. Cristo ha sido en la historia el que más, como Dios para nosotros, que ha tomado la condición humana, el que nos ha enseñado a cómo vivir, a cómo responder, a cómo mirar, meterse en los zapatos del otro, inclusive antes de responder, a tener dominio propio, a tener toda la capacidad de mirar las situaciones antes de hablar, de herir, de tener violencia, de juzgar, de ser egoístas, mirar las realidades externas. Y eso nos daría una fuerza para tener otro sabor de la vida. Que hoy podamos escuchar a Jesús: no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Es decir, no le responda mal, preséntele otra forma. Aquel que lo está mirando mal, porque vamos por la calle y nos golpeamos o conduciendo o en una forma, pues que pidamos poder a un agravio responder con una sonrisa, y una sonrisa desarma al que sea. Es más dulce una cucharadita de miel que otros alimentos que son como amargos, esas expresiones que tenemos en la cara. Es más dulce y frena al otro cuando viene como un poco acelerado a presentarnos y a agraviarnos y a decirnos, y si alguien tiene otra actitud como que lo pone a pensar y lo frena. Esa es otra dinámica. Eso ha ofrecido el cristianismo. Mírenlos cómo se aman. Y esa es la propuesta de las comunidades de la iglesia. Que ustedes y yo podamos hoy vivir esto. Suena duro, pero Jesús lo vivió. Dios mismo tomó la condición humana, lo vivió. Tuvieron afrentas contra él, lo persiguieron. Cuando lo golpearon, no respondió con violencia, sino que preguntó por qué lo hacían. Y de esa misma manera, pues nosotros vivimos en un mundo donde hay afrentas, donde hay violencia, y cómo le damos otro sabor a este mundo, cómo somos levadura en la masa en un buen sentido, de fermentar esta masa y cambiar la violencia por la propuesta del amor, de vivir el espíritu de la norma más allá de un cumplimiento, sino de dar otra propuesta distinta. Es la propuesta de Jesús. Qué bueno que hoy tengamos hoy esta capacidad de meditar cómo respondo. Si me hacen el mal, respondo con mal. Cuando me han hecho un daño, entonces digo, me voy a vengar, espera y verá que le voy a hacer el doble, y esto le vas a ver, y esto no sé qué, y esto no sé cuántas. Y claro, en la cabeza vienen muchas cosas, y con la rabia y la ira y a veces los aceleres de la vida. Pero qué bueno tener una capacidad de tomar aire y no responder de la misma manera. Eso nos distinguiría. Eso sería decir, hemos avanzado en el camino de santidad. Y si poner la otra mejilla y llevar a otras, es dar más. Si me piden la capa, dar también el manto, ya es otro nivel de santidad. Pero es más que la ley, que es cumplir al pie de la letra de esto, es cuál es el espíritu con el cual respondemos ante aquellos que nos agravian, nos afrentan. Y ojo, que no seamos nosotros, que nos llamamos cristianos, los que estemos a toda hora proponiendo el mal, agraviando y tratando mal a los demás, porque eso sí sería ser pues cristiano solo de nombre y no de acción. Porque ahí tendremos que mirar también si nuestro corazón está, lo que hemos pensado muchas veces, si causamos problema, pleito, discusión, peleas, y a qué estamos dispuestos para verdaderamente vivir y seguir el ejemplo de Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque nos propones una nueva forma de comprender la ley, más en el espíritu, y no responder al mal por mal, a la bofetada con bofetada, al golpe con golpe, sino con una propuesta del amor, de una fuerza activa del amor y del perdón, no una resignación fría, no, una propuesta decidida, valiente, de querer responder al mal con bien. Que podamos hoy comprender aquello, Señor, y no se nos quede en intentos y en sonrisas de un primer momento, y que podamos vivirlo, Señor, danos la fuerza para comprender el mandamiento del amor. Danos la fuerza
para tener la capacidad de control cuando nos tratan mal, cuando nos agravian, para responder con un bien, no solo de la misma forma, sino aún doble o triple, aquellos que nos han hecho el mal de distintas formas. Que nosotros nunca tratemos mal a los demás y propongamos algo injusto para los demás. Que podamos vivir con tus enseñanzas y con tu amor. Amén. Cuarto momento, la acción. De aquí en adelante, conociendo la historia, conociendo el carácter, conociendo el genio, la forma de responder, ¿cómo le pido a Dios que me dé la gracia de dar otra propuesta distinta? ¿Cómo le pido a Dios que me muestre el Espíritu Santo cómo vivir han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Yo les digo, no hagan frente al que les agravia. ¿Y cómo lo vivo? No solo como una resignación porque toca, sino con una fuerza activa del amor y del perdón. ¿Qué estoy haciendo para cambiar mis formas de responder a las personas en otros contextos? ¿Y cómo lo puedo hacer de hoy en adelante con estos criterios que me da la palabra? Gracias por participar, por poner todas el eco que les da este evangelio en el día de hoy en el chat. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.